Bueno, chicos, ahí ya se supone que debería estarse grabando. Ya, ahí se conectó la Tatiana, bacán. Entonces deberíamos estar. Bueno, chicos, para comenzar, como todos los días, voy a proceder a pasar la lista. Le agradeceré si me dicen presente, si me escriben en el chat, igual lo voy a leer. La Alexandra ya me confirmó, muchas gracias. Camila Córdoba. Desapareció la Cami. Carolina Orellana. Hola, Caro, gracias. Dafne Godoy. Buenos días, presente. Buen día, Dafne, gracias. Ernesto Linares. Buen día, Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Vale, Felipe. Freddy no está. Hugo Bobadilla. Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Leslie. Andaba por ahí la Lili, déjala ahí. Sí. Andaba por ahí. Loreto. Presente. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Buenos días, presente. Día, Luciani, gracias. Marcia Alegría. Presente. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, Marión, gracias. La cumpleañera está por ahí. Está. Nicole Bilbao. Gracias, Nicole. Gracias, Michelle. Juan Valdebenito. Buen día, presente. Buen día, Juan, gracias. Ronnie Pérez. Vale, Ronnie. Millaray. Ok, Leslie, gracias. Buen día, Millaray, gracias. Tatiana Mardones. Hola, buen día, presente. Hola, buenos días, gracias. Y por último, Daniela Negrete. Gracias, Dani. Bueno, chicos, la clase de hoy lo que respecta es la segunda sesión de componentes. Ayer Alejandro hizo el spoiler de lo que veremos hoy. Cualquier duda, consulta, chicos, levanten la manito y vamos en orden haciendo las preguntas y las podemos dejar en el chat y las vamos respondiendo entre todos, ¿ya? Podemos comenzar nomás, Alejandro. Ya. Muchas gracias, Jason. Como les decía Jason, vamos a ver exactamente la parte de cita 2 de componentes, chicos, ¿ya? Ciertamente, si ustedes vieron la lectura de ayer, o la lectura que le tocaba para el día de hoy, se dieron cuenta que solamente estaba mostrándole algunos eventos, o algún método de propagación de eventos, ¿ya? Pero más que eso no tenía más la lectura, ¿ya? Entonces, por esto que de nuevo me traje las props y los events, ¿ya? Para que los veamos de nuevo, para si los que les quedó duda o consulta, los vamos a ver de nuevo. Y ciertamente agregué la cosita de los eventos, ¿ya? Entonces eso vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, cualquier duda o consulta, como dice Jason, me levantan la mano, ¿ya? Eso sí, lo que quiero destacar es que vamos uno por uno, ¿ya? No se me metan todos juntos a hablar, ¿ya? ¿Por qué? Porque me confunden, ¿ya? Entonces cuando me confunden ahí yo me empiezo a enojar un poco, ¿ya? Entonces vamos de a poquito,
¿ya? De a poquito y vamos uno a uno. Si no hay problema que ustedes tengan dudas, ¿ya? Pero la idea es que vayamos uno a uno, ¿ya? Solamente para eso, porque cuando ustedes me hablan todos juntos, ¡prum! Acá yo solamente estoy viendo la pantalla de la presentación, ¿ya? Entonces me complica un poco. Solamente por eso, ¿ya? Y el Jason va a estar atento, ¿ya? Y yo igual, por ejemplo, voy a tratar de, no sé, voy a pasar, por ejemplo, las prop y voy a parar ahí, po, y voy a preguntar igual. Si ustedes tienen duda o consulta, para que esto sea un poco más, para que ustedes tengan también la posibilidad de poder preguntar, ¿ya? Simplemente eso. Entonces voy a pasarles a compartir la pantalla. Y hoy día voy a trabajar con Google Slide, ¿ya? Porque le agregué unos videitos. Entonces, por eso voy a estar trabajando con Google Slide. En teoría debería estarse viendo. A mí se me pierde. Ahí. ¿Se ve, Jason? ¿Me podéis confirmar, por favor? ¿Cómo, Jason? ¿Se ve? Está grabando. Vale. Ahí, vale. Déjame... El team se me perdió. Y quería dejar el chat junto. No quiero estar viendo mientras estoy presentando. No, pero no me deja... Me tira para otro lado. Ya, entonces acá y acá tengo que cambiar. Ahí. Y acá me paso a mi pantalla. Ya, ahí estaríamos. ¿Ya? No estoy viendo el chat. ¿Ya? Entonces, fundamentos de Vue componentes 2. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a ver los objetivos, chicos, de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos, como les decía anteriormente, vamos a volver a ver las props, ¿ya? Para que les quede un poco más claro, ¿ya? De hecho, vamos a ver los mismos ejemplos, pero lo voy a volver a explicar para que si ustedes tienen alguna duda o consulta, me la puedan hacer. Luego de eso, vamos a ver algunos eventos, ¿ya? Esto se refiere ciertamente a los eventos que pueden gatillar ciertamente un componente hijo hacia un componente padre, ¿ya? Y luego vamos a ver modificadores de eventos, ¿ya? Que no son ciertamente estos mismos eventos, no, son otros eventos. Por ejemplo, son los eventos click, por ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, hago un clic, ¿ya? Y tengo un formulario, ¿ya? Y ese formulario, por ejemplo, se envía automáticamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el comportamiento por default de, por ejemplo, el botón submit es enviarse, ¿ya? Entonces nosotros podemos modificar esos comportamientos, ¿ya? Entonces es un poquito distinto al event que me genera, por ejemplo, un elemento hijo, ¿ya? Entonces vamos a partir por las props, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces las props o properties, ¿ya? Conocidas como props, son propiedades a nuestra medida, ¿ya? Esto nos permite enviar y recibir datos entre componentes padre e hijo, ¿ya? A través de props podemos alimentar a nuestros componentes, ¿ya? Entonces imagínense que yo tengo un componente, ¿cierto? Y estoy importando un componente hijo, a mi componente padre, por ejemplo, ¿ya? Y este componente padre, por ejemplo, es el encargado de hacer un fetch a la base de datos, ¿ya? Entonces este elemento padre ciertamente lo va a hacer, ¡pum!, y lo va a traer, ¿ya? Entonces él ciertamente tiene el dato, o tiene la data. Entonces, ¿qué puede hacer él? Pum, 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 inyectárselo al elemento hijo. Si es que, por ejemplo, el elemento hijo estuviera requiriendo una props, ¿ya? Por ejemplo, no sé, vamos a hacer un ejemplo de, no sé, del Rick and Morty, ¿no? Entonces le vamos a estar pasando, no sé, los caracteres, ¿ya? Todos los personajes de Rick and Morty, por ejemplo, en un array de objetos, ¿ya? Entonces yo tendría, por ejemplo, el array de objetos en el elemento padre y simplemente se los pasaría como una props, por ejemplo, a un elemento hijo que estaría, por ejemplo, renderizándome una galería, ¿ya? Me estaría mostrando el nombre y alguna característica de Rick and Morty, ¿ya? Entonces, es por esto que se ocupan las props, ¿ya? Para poder tener ciertos componentes de manera genérica, ¿ya? Si ustedes se fijan, ese componente que va a estar recibiendo cositas, él no sabe lo que va a recibir, o sea, sabe más o menos lo que va a recibir, o sea, nosotros podemos saber que es un string, que es un array, ¿ya? Pero él no sabe realmente el dato que va a llegar, ¿ya? Entonces, a través de ese dato, él va a poder hacer cierta lógica o cierta cosita, ¿ya? Y mostrarlo ciertamente en el componente del, ¡pam!, ¿ya? Entonces, para esto, ciertamente, las props nos van a servir, ¿ya? Para poder alimentar con datos algún componente que nosotros hayamos definido que necesita algún dato desde afuera, ¿ya? Entonces, esto que nos permite, por ejemplo, que el elemento hijo, por ejemplo, no se haga responsable de, por ejemplo, hacer un fetch, ¿ya? Simplemente no. El que hace el fetch realmente va a ser el padre, ¿ya? Y va a ser el fetch de todo el conjunto de datos, ¿ya? Y después se lo va a pasar, ciertamente, a un componente, por ejemplo, galería, ¿ya? Y, por ejemplo, ese componente galería va a tener a otro componente llamado, no sé, image component, como el que hicimos ayer, ¿ya? El que solamente tenía la responsabilidad de ¿qué? De mostrarte un título y una imagen, nada más que eso es su responsabilidad,
¿ya? Entonces, si yo quisiera modificar ese componente chico, voy ahí nomás y modifico ese componente. Y después en todas las partes donde esté ocupando ese componente, va a cambiar. Entonces, esa es la gracia igual, ¿ya? Entonces, ustedes tienen sus componentes y los tienen en diferentes partes de su aplicación. Entonces, simplemente ustedes van al componente y lo modifican, ¿no? Y lo tendrían en todos lados, ¿ya? Ciertamente, no sé, yo les cuento que cuando yo estaba haciendo proyectos, por ejemplo, yo tenía un GitHub, por ejemplo, con mis componentes, ¿ya? Yo tenía librería de componentes, ¿ya? Yo tenía mi navbar, tenía todas mis cosas. Entonces yo después iba armando, ¿no? Y ciertamente jalaba mis componentes reusables cada vez que armaba un proyecto nuevo, ¿ya? Entonces esa es la gracia de tener nosotros componentes, ¿ya? Y con esos componentes poder armar, ¿ya? Es como yo les decía, es como imaginarse un Lego, ¿ya? Primero yo tengo que construir el Lego, las piezas, ciertamente, pero después ya teniendo las piezas voy encajando nomás, pum, 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 y armo en mi página, ¿ya? Y ciertamente esto de las props me va a servir ¿para qué? Para poder hacer un componente de manera genérica, ¿ya? O que no dependa ciertamente de hacer una petición a la base de datos, etcétera, ¿ya? Entonces por eso le pasamos props, ¿ya? Para no tener que el elemento hijo tenga que llamar cositas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Ustedes tienen que imaginarse este cuadrito azul como un div, ya como un div padre. Entonces este div padre ciertamente va a tener dentro de él a un componente hijo, ¿ya? Entonces esta es la gracia que pasa, que yo voy a poder tener estas props en este componente, ya este es un componente de ejemplo solamente. Entonces voy a tener una prop, puedo tener una prop 1, prop 2, hasta las props que yo quiera, ¿ya? Por eso le puse ahí, ¿ya? Por eso solamente no puse una, ¿ya? Porque ustedes pueden poner las que ustedes quieran, ¿ya? Y también acá acaba de destacar que ustedes pueden o no bindear, ¿ya? ¿Qué es lo que significa con bindear? O enlazar esta cosita, chicos, ¿ya? En los dos puntitos, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, yo estoy bindeando, ¿ya? La prop 2, ¿ya? Entonces seguramente este dato 2 está ciertamente, ¿en dónde debería estar? En mi data, en la data del padre o en una prop del padre, ¿ya? Entonces yo por eso puedo hacer ese dos puntitos y pasarle cierto dato, ¡pam! Pero, por ejemplo, yo, si no quiero, no le paso ningún enlace y yo simplemente le puedo pasar, no sé, acá sería un string, ¿ya? Yo realmente no le estoy pasando ningún viva a mi data, no, solamente le estoy pasando ahí un dato, ¿ya? Y igual ciertamente va a funcionar, ¿ya? Y acá ciertamente ustedes pueden también definir el tipo de datos que le va a entrar como prop, ¿ya? Yo les dije ayer que ustedes pueden, no sé, definir que va a entrar un string o que va a entrar un array, ¿ya? Entonces ciertamente si es que le entra otro tipo de datos o no le entra nada, ¿ya? El navegador que les va a pasar le va a tirar un warning, ¿ya? Le va a decir, ¿sabes qué? Estoy extrañando que le ponga esta propiedad, esta props, ¿ya? O esta prop no tiene el tipo de dato que he indicado, ¿ya? No sé si, por ejemplo, el prop me estaba pidiendo un string y yo le estoy pasando un número, ¿ya? Ahí igual me va a reclamar, ¿ya? Entonces, por eso es bueno nosotros poder determinar el tipo de props que va a entrar, ¿ya? Yo les decía que ciertamente la lectura le mostraba la forma más básica, ¿ya? Que es simplemente hacer una props y levantar un array, ¿ya? Un array con string solamente, ¿ya? Y en cada string va a ir mi prop. Pero, ¿qué pierdo con eso? Que pierdo el tipo de dato que va a entrar. Es como si fuera genérico, ¿ya? Él no sabe qué va a entrar. Entonces nunca me va a tirar ningún warning. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero nunca me va a tirar nada, ¿ya? Si yo, por ejemplo, dejo de pasarle alguna props, a lo mejor se me va a caer en tiempo de runtime, ¿cierto? En tiempo de ejecución. Pero él no me va a tirar ningún warning de alerta, por ejemplo, de que algo le falta, ¿ya? Entonces, eso lo logramos con poniendo el tipo y, por ejemplo, si el dato es requerido o no, ¿ya? Porque también nosotros podemos definir, ¿ya? Si es que la props es required o no, ¿ya? Porque pueden haber props que realmente no sean required, ¿ya? Y que nosotros podamos tener, por ejemplo, un valor por default, ¿ya? En caso de que no venga, nosotros se las podemos pasar, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver la forma más básica, ¿ya? Entonces, esto yo estaba hablando recién de abrir una prop y pasarle un array con un string. A eso me refería yo, ¿ya? Entonces, a esto, ¿ya? A props title gallery, ¿ya? Entonces, acá yo realmente estoy creando una prop, sí, ¿ya? Pero no estoy diciendo ni el tipo de dato que es, ni si es requerido o no. Ni siquiera le puedo pasar un valor por default, ¿ya? No sé, pierdo todas esas características haciéndolo de esa forma. Pero ciertamente me va a funcionar, ¿ya? Entonces acá estoy poniendo una propiedad llamada title gallery, ¿ya? Y simplemente este title gallery yo lo estoy ocupando como un título dentro de un H1, simplemente dentro de un componente hijo, ¿ya? Llamado gallery component. Entonces, ¿cómo hago para pasarle los datos desde un elemento padre? Si ustedes se fijan acá, yo estoy en el div app, ¿ya? Entonces estoy en el elemento ya, el app, el padre de todo. Entonces acá simplemente yo no hago un bindeo, si ustedes se fijan,
¿ya? Simplemente le estoy pasando un string nomás, ¿ya? Le estoy pasando mi título desde una prop, ¿ya? Y esto sería un string y se va directo acá, ¿ya? Al no tener los dos puntitos, él no va a buscar ninguna variable en la data o en la prop, ¿ya? Del padre. Simplemente va a poner el string que ustedes le están poniendo, ¿ya? Entonces, para que se note la diferencia de que ustedes igual pueden hacer videos de props, ¿ya? Igual se pueden hacer. Y acá simplemente lo está haciendo con la forma más básica, ¿ya? Que es poniendo el props y le va a funcionar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la siguiente, a ver. ¿Ya? Entonces, acá está lo que yo les decía, que nosotros podemos, ciertamente, escribir las props de una manera distinta, ¿ya? Ya no la vamos a escribir como un array, sino que la vamos a escribir como objeto, ¿ya? Y por cada uno de estos objetos, ¿ya? Van a ser las props que voy a tener, ¿ya? Entonces acá tengo, por ejemplo, mi primer objeto, se llama title image, ¿ya? Y ciertamente yo tengo que abrir nuevamente otro objeto, ¿para qué? Para indicar el tipo y si es requerido o no, ¿ya? Entonces ciertamente acá yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? El título image va a ser un string, y debe entrar un string, ¿ya? Y ciertamente tiene que entrar sí o sí, tiene que ser required, true, lo voy a necesitar. Después, el CLC image, ¿ya? También va a ser de tipo string, ¿ya? Y requerido también, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan acá, él está llamando a image component, ¿ya? Y está llamando solamente con una prop, ¿ya? Con el title image, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ese image no lo está poniendo. Entonces, si ustedes se fijan, después abren la consola automáticamente les debería tirar un warning, un view warning, ¿ya? Y entonces te le estaría diciendo, ¿sabes qué? Estoy extrañando la prop CLC image, no está, y la tienes que poner, ¿ya? Entonces, ciertamente con eso gana una pequeña advertencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy el creador del componente, ¿ya? Y sé que otros compañeros van a estar ocupando ese componente, ¿ya? Entonces, es necesario, es bueno que yo los ponga así, ¿ya? Porque en caso como ellos realmente no hicieron el componente, ¿ya? Ellos solamente lo están ocupando, ¿ya? Entonces sería bueno que si es que olvidaran alguna prop, la consola ciertamente le tire un warning, ¿ya? Porque no siempre voy a ser yo el que haga todo, no. Yo puedo estar en un lado haciendo componentes reusables, no, y otro loco puede estar simplemente ocupándolo, armando, ¿ya? Entonces, para eso es bueno que tengamos de esta forma, ¿ya? Yo les digo que le va a funcionar de las dos formas, pero si ustedes quieren aprender ciertamente Vue bien, acostúmbrense a usarlo de esta forma, ¿ya? Con el tipo, y ustedes ciertamente acá le pueden poner el tipo que ustedes deseen. Por ejemplo, puede ser acá un number, puede ser un array, puede ser un object, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Entonces, de esa forma es un poco más seguro, ¿ya? Crear el componente y si que te falta algo, él te va a dar un error, ¿ya? Simplemente por eso. Entonces, simplemente después de eso, se agrega la props que te falta y ¡pam! Y te muestra nomás, y te muestra el componente, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, mi componente image component que está acá, su única responsabilidad ciertamente es mostrar un título y mostrar una imagen. Y ahí él muere, ¿ya? No hace nada más que eso, ¿ya? Entonces yo, ciertamente acá yo podría crear un elemento padre que envuelva a image component, ya que por ejemplo se llame gallery component. Y este gallery component, por ejemplo, puede tener un set de array. Set de array con, por ejemplo, title y CLC image. Entonces yo ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un before y empezar a girar dentro de estos image components, que es ciertamente lo que hicimos ayer. Entonces esto se me va a empezar a repetir, pam, 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 ¿ya? Y entonces esa es la gracia del componente, ¿ya? Que yo también ciertamente lo puedo envolver dentro de otro, ¿ya? Que sería lo que viene acá, ¿ya? Que acá ciertamente no usé realmente un before, ya solamente acá estoy repitiendo, ¿ya? Pero yo en el ejemplo de la clase ciertamente hice un before, ¿ya? Entonces en vez de ocupar estas 4 líneas, yo ocupaba uno nomás, y acá en vez de ponía acá un before. Y ciertamente estos datos se lo iba bindeando, ciertamente. Ponía 2 puntitos y ponía, por ejemplo, no sé, image.title creo que se llama. Y acá ponía image.crc y lo iba pasando, ¿cierto? Y ciertamente, ¿qué me hacía? Hacía exactamente esto, ¿ya? Y acá ciertamente le estoy pasando el style, ¿ya? Simplemente ¿para qué? Para que este componente se transforme en un inline block, ¿ya? Porque si no, si ustedes recuerdan, me estaba ocupando el 100% de la pantalla como era un div, ¿ya? Entonces por eso tengo que cambiar el comportamiento de él con ese inline block, ¿ya? Y nosotros ya lo conocemos de memoria. Y eso, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos ciertamente agregar props a nuestro componente, ¿ya?
Entonces simplemente él después agarra nomás estas props, si ustedes se fijan acá, la agarra y ni siquiera tiene data, ¿ya? Ni siquiera tiene data, no tiene nada, solamente está mostrándonos, ¿ya? Pero acá igual, podría haber quizás cierta data o pudiera haber algún método. Quizás pudiera pescar estos props, ¿ya? Por ejemplo, si acá me viniera un array, ya tendría que, por ejemplo, pescarlo y manipularlo antes de, por ejemplo, pasarlo a la vista, ¿ya? Entonces, eso. ¿Alguna duda, chicos, o consulta con respecto a las props, ¿ya? ¿De alguna duda que le hayas quedado de cómo pasar datos o esas cosas? ¿O estamos bien? Profe, no sé si es una ¿Sí? pregunta tonta o algo, pero igual, sáqueme Ya, la duda. ya. ¿Qué significa que sea requerido o no? Ah, ya. Mira, Luciani, lo que pasa es que tú le puedes indicar a la prop que sea requerido, o sea, que tiene que entrar sí o sí para que tú renderizar el componente. Entonces, por esto que cuando yo te mostraba recién esa, te estaba molestando, ¿ya? Porque yo compilé esto y él al tiro comprueba que Image Component está requiriendo como entrada, por ejemplo, el CSS Image, pero no viene, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Él te tira una alerta, ¿ya? Y te alerta que tú tienes que ponerla, ¿ya? Entonces, es para eso solamente, ¿ya? Es para exigirle que ponga esa props dentro del componente, ¿ya? Ok, Y si no pasa, le vaya a tirar ese error, ese warning, no va a pasar nada. como que lo obliga. Exacto, lo obligas. Mm. ¿Ya? En cambio, a diferencia, por ejemplo, Luciani, del ejemplo anterior, porque cuando tú ocupas props normales así así, props y le pongo title gallery, ahí yo no tengo cómo decirle que si es require, si qué tipo de datos es, no tengo cómo, ¿ya? Solamente le estoy diciendo, ¿sabes qué? Va a entrar una prop llamada title gallery. Ahí tú ve qué hacer con ella, ¿ya? Ah, ok. Pero no estoy poniendo que va a ser requerido, no. Entonces, si yo me olvido de ponerla, no voy a tener ningún warning. Solamente no me va a renderizar esa parte que viene en el título, ¿no? Ah, Pero perfecto. no me va a tirar ningún warning como lo hace en este caso, ¿ya? Es solamente para eso. Ok. Este sería como una buena práctica, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo les decía que cuando ustedes ya aprenden Vue, es bueno leer la guía de estilos de Vue. Entonces ahí Vue, ¿qué les muestra? Les muestra como ejemplos que no se deben hacer y ejemplos cómo se debe hacer él, ¿ya? Y entonces ahí les muestra, por ejemplo, cómo declarar la data, ¿ya? Y ahí les muestra que la forma correcta o buena es hacerlo de esta forma, ¿ya? Y va mostrando también, pues después cuando van a props, por ejemplo, también te dice que la forma correcta o la mejor forma de hacerlo es a través de esta forma, ¿ya? Pero esto es a través de ya del Vue Guide Style, que se llama, ¿ya? De la guía de estilos de Vue, ¿ya? Que ciertamente nosotros tenemos que aprenderlo, pero cuando ya manejamos Vue, ¿ya? Cuando ya manejemos Vue y ya nos sintamos bacán con Vue, ¡pam! Vayamos a la guía de estilo y veamos cómo realmente, cuando estamos con un proyecto más grande, poder enfrentarlo, ¿ya? Y para eso nos dan esas guías, ¿ya? Poner las props de esta forma, poner la data de esa forma para evitar ciertos errores, ¿ya? Profesor, Entonces, ¿sí? Leli pregunta que cómo se hace cuando se pasan los datos entre a la props. Sí, ¿Cómo se pregunta hace si se cuando se hace pasan con los datos a la pro? Ya. Esa es la última parte no te escuché, Jason. ¿Cómo? si es que se hace con una arroba, pregunta. Ah, no. No, no se hace con una arroba, porque la arroba serían para los eventos, ¿ya? ¿Cómo yo le paso datos? Mira, ¿cómo yo le paso datos? Mira, a ver, acá yo le estoy pasando datos, ¿ya? Pero ciertamente acá yo le estoy pasando datos desde un string literal, ¿ya? Yo le estoy pasando, este es mi string, ¿ya? Y esto es lo que va a entrar. Pero ¿cómo yo le pasaría datos desde por ejemplo, de un video? Me tendría que simplemente poner los dos puntitos acá y sacar algún dato de mi data del elemento padre, ¿sí? ¿Ya? Y ahí simplemente se lo pasaría. Le pondría dos puntitos, por ejemplo, y acá, no sé, pues title. Y este title debería estar dentro de mi data, pero el data del padre. Entonces yo estaría accediendo solamente a esa data y se la estaría pasando acá. Pam, con los dos puntitos, ciertamente, y le pasaría la variable. Pam, ¿ya? Y ciertamente, y ahí estaría ligando la data de mi padre a la prop de mi componente hijo. ¿Se entiende? La Leli nos confirma que sí se entiende. Ya, genial. Ya, entonces esa es la forma. Ya, entonces el elemento padre va a tener su data o va a tener su compute. O sea, no, disculpen, su props. Ya, porque el elemento padre igual puede ser, puede tener un abuelo por que lo está envolviendo. Yo no sé, ¿ya? Entonces quizás ese elemento abuelo le está pasando por props al padre cierto dato,
Y ese padre ciertamente se lo pasa al hijo. ¿Y con qué lo paso? Con el video. ¿Ya? Entonces puedo sacar datos de la props o puedo sacar datos de la data, del padre, del que me está envolviendo a mi componente. ¿Ya? Esa es la forma de ello poder pasar. ¿Qué más tenemos? Entonces, tenemos ese ejemplo, ¿cierto? Que es el que estábamos viendo que te reclamaba cuando tú no ponías la prop que tú estabas definiendo, ¿cierto? Luego la ponemos y ya funciona bien el componente. Luego de eso, lo único que hicimos fue empezar a repetir ese componente para ver que ya el componente es independiente. Ya va a entrar un título y va a entrar un CRC y él va a empezar a mostrar diferentes cositas, ¿ya? Entonces, eso. Ahora vamos a pasar a ver eventos, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué son los eventos, ¿ya? Entonces, yo me refiero a eventos, ya que no cabe confundirse con los eventos click. Estos son eventos que se gatillan o que gatilla, por ejemplo, un componente, ¿ya? A eso me refiero con estos eventos yo, ¿ya? Entonces, los eventos nos sirven para poder comunicarnos con un elemento padre, ¿ya? Para que un componente hijo pueda comunicarse con el componente padre, es necesario que el padre lo esté escuchando, ¿ya? Entonces yo tendría que poner una arroba, ¿ya? Y poner, por ejemplo, al evento que yo quiero escuchar, ¿ya? Que ciertamente me estaría generando, ¿quién? Mi elemento hijo, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver cómo sería, ¿ya? Entonces vamos a imaginarnos acá un div igual, este div azul es el padre, ¿ya? Y yo tengo acá dentro de él un div chiquitito que es el div hijo, ¿ya? Que está encerradito acá. Entonces el elemento hijo puede gatillar un evento, ¿ya? Para que el padre ejecute alguna acción, ¿ya? Entonces acá el elemento hijo puede tener asociado, por ejemplo, un método, ¿ya? Que cuando yo haga un clic, por ejemplo, se gatille, se dispare, ¡pam! ¿Ya? Entonces, ¿qué estaría haciendo esto? Estaría ciertamente creando dentro de él un evento. Estaría haciendo un pesito emit, ¿ya? Y ciertamente con ese emit estaría gatillando un evento, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace el padre para poder escucharlo? Simplemente tiene que registrar, ciertamente, el mismo nombre de evento que está gatillando el hijo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ayer en el ejemplo, ayer estamos ocupando un eliminar. Entonces, el componente hijo lanzaba un evento llamado eliminar, ¿ya? Y le pasaba un ID, indicando la ID que él quería eliminar, ¿ya? ¿A quién se la estaba pasando? Al padre, ¿ya? Entonces, el padre ciertamente después lo que hacía era poner una arroba eliminar, ¿ya? Donde estaba ciertamente el componente hijo, arroba eliminar, y él ya estaba ligando ya el evento que podía gatillar el hijo, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo, desde el padre, oírlo, ligándolo a un método? ¿Ya? Entonces hago arroba eliminar igual, no sé, un método, ¿ya? Y este método ciertamente va a ser el que va a recibir el evento que va a tener el hijo, ¿ya? Entonces, cuando yo haga, por ejemplo, console log del evento que viene entrando a esa función, ciertamente voy a poder tener el payload que le ingresé, ¿ya? Entonces, en este caso, o en el caso de ayer, yo ingresaba un ID como objeto, ¿ya? Usaba un objeto y le ponía ID, ¿ya? Y simplemente eso estaba enviando. Entonces, cuando yo lo recibía en el padre, en el método padre, yo ponía, no sé, eliminar o eliminar image, creo que se llamaba el método, ¿ya? Pero ese método recibía un argumento, que era un evento, ¿ya? Y ese evento yo después le podía hacer evento.id y podía ciertamente sacar la información que me traía el payload del evento, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, de esto yo me estaba refiriendo recién. Entonces, estoy dentro de un elemento hijo, ¿ya? Entonces, estoy dentro de un método de un elemento hijo, ¿ya? Entonces, pensemos que este eliminar está asociado a un botón clic, ¿ya? Entonces, este botón clic lo que está haciendo le está ciertamente pasando una ID cuando se gatilla, ¿ya? Entonces, cuando esta función entra acá, con esta palabrita mágica, pesito emit, es donde él puede gatillar el evento, ¿ya? Y simplemente le puse yo eliminar, ¿ya? Eliminar y le puse simplemente un objeto con el ID. ID ciertamente y le paso la ID que viene entrando. Y eso ciertamente va a ser lo que puede recibir el padre, ¿ya? Entonces, para emitir un evento es necesario ocupar la función pesito emit de view, la cual nos permite generar un evento, ¿ya? Emit nos permitirá entregarle dos argumentos. El primero hace referencia al nombre del evento, ¿ya? Eliminar, ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran, ciertamente sin espacio en blanco, ¿ya? Con guión o con guión bajo. Y ahí, ¿no? El otro corresponde al payload, ¿ya? ¿Qué sería esto? ¿Ya? Que en realidad es opcional, ¿ya? Yo puedo simplemente gatillar un evento que diga eliminar, ¿ya? Y simplemente va a decir eliminar y el padre lo puede escuchar, ¿ya? Y puede hacer cierta cosa, ¿ya? Pero yo también le puedo pasar cierto dato, ¿ya?
Y acá puede ir el dato que ustedes quieran, ya si yo ciertamente pude haber puesto coma y D solamente, ¿ya? Entonces cuando yo reciba este evento desde el padre, ¿ya? En esa función, en ese método, el evento que me va a llegar al tiro el dato, en esa E o en ese event. Llegaría al tiro, no tendría que ser el event.id. ¿Por qué? Porque no me estaría devolviendo un objeto, me estaría devolviendo el dato en sí, el dato duro, ¿ya? Entonces estaría en el evento nomás. En el E estaría al tiro. ¿Ya? Y entonces esa es la forma de nosotros poder gatillar, ¿ya? Estamos en un elemento hijo y el elemento hijo gatilla nomás, ¿ya? Acá ciertamente igual, pues puede ir cierta otra lógica, ¿ya? Que el elemento hijo está haciendo algo, y después que termina, hace el límite, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, acá, ¿ya? Entonces acá estamos en el elemento padre, ¿ya? Entonces image component ahora ya lo está invocando un elemento padre. Entonces acá es donde yo puedo escucharlo, ¿ya? O decirle, ¿sabes qué? @eliminar, ¿ya? Con @eliminar yo estoy ligando o voy a estar escuchando ciertamente el evento que gatilló mi hijo, ¿ya? Que sería este, disemit eliminar. Entonces por eso se tiene que llamar del mismo nombre, si no nunca lo va a poder hacer el match, ¿ya? Pap. Entonces es eliminar y simplemente ustedes lo ligan, como yo les digo, a otro método, ¿ya? Entonces este método va a ser el que va a recibir, ¿ya? Estoy acá. Este método va a ser el que va a recibir este event, ¿ya? Y este event va a ser el que va a tener el payload que yo les digo, ¿ya? Entonces, por eso yo puedo hacer ese e.id, ¿ya? Porque ciertamente estoy recibiendo la data que me viene del payload, ¿ya? Que sería lo de acá. Yo estoy recibiendo esto en esa e o en ese event, ¿ya? Acá, en eliminar image, ¿ya? Entonces, esa e es lo que me viene en el payload de mi evento, ¿ya? Y acá simplemente después lo único que hago es un find index para saber dónde está parado, ¿ya? Y después simplemente un splice, ¿ya? Como nosotros sabemos, gracias a la reactividad de Vue, ¿ya? Este disgality está en una data, ¿ya? Entonces, ustedes saben que cuando yo hago eso, él ciertamente tiene un watcher por abajo que lo está escuchando, ¿ya? Entonces, al momento de yo hacer ese splice, ¿ya? Él sabe que hubo un cambio en ese elemento, en ese dato, y simplemente renderiza la vista otra vez, ¿ya? Entonces, simplemente al hacer ese splice, uno se aprovecha de la reactividad y te va a estar eliminando, ¿ya? Entonces, eso sería con los eventos que gatillan un elemento hijo hacia un elemento padre, ¿ya? Y yo ciertamente me puedo comunicar con el padre, ¿ya? O el padre se puede comunicar con el hijo a través de ¿qué? De props, ¿ya? Entonces, de esa forma hacemos como un enlace bidireccional, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Me puedo comunicar padre-hijo y hijo-padre, ¿ya? A través de props o events, ¿ya? ¿Hay alguna duda, chicos, con los eventos, ciertamente que gatillan el evento hijo? Yo tenía una duda, pero de la diapositiva anterior. Ya, vamos para atrás. ¿Dónde está el elemento hijo? Acá. Sí, ahí. Ya, ya. Eh, Profesor, lo ve que ayer estábamos haciendo el tema del eliminar ¿Sí? y me dijo que también podía ponerse el ID solo, ¿cierto? Sí. Pero eso es solamente cuando el parámetro ID y el ID que está recibiendo tienen el mismo nombre. Porque, por ejemplo, si yo pusiera perro ID, por decirlo así, ahí yo tendría ¿Ya? que poner perro ID, dos puntos ID, ¿cierto? Ah, sí, po, exacto. Exacto. Entonces ahí decía ID, dos puntitos, perro ID. Como string, ¿cierto? Perro ID. Sí. Sí, entonces solamente se puede dejar solo cuando el parámetro coincide con el otro ID, en el nombre. Ah, ya, tú dices que ya, tú te refieres porque yo hice, por ejemplo, en vez de pasarle toda el ID al tiro, pam, lo hice así. Sí, lo dejó, no, porque Ah, en la otra la dejó solo, ¿se sí, pues. acuerda? Sí, lo que pasa, por ejemplo, es que yo acá podría pasarle más datos, Juan. Entonces acá podría pasarle un objeto entero. ID, nombre, no sé, lo que yo quiera. Y acá después el padre lo está recibiendo todo. Rom. Entonces, por Sí, eso porque ahí le mostré está, ese ahí ejemplo. estaría recibiéndolo como objetos todos Exacto. los Entonces, datos. y por eso lo hice así, para que ustedes supieran que yo le puedo mandar objetos con muchos datos, ¿ya? Y no simplemente uno solo, porque yo podía haber hecho el ejemplo así, coma y D, y sacar el objeto, y ponerle este ID ¿Cierto? en Sí. naranjito nomás, y iba a funcionar igual. Pero ustedes Ah, iban a, ya. pero Se ustedes dejaba iban a solo creer en que, caso que recibiera uno solo. exacto, ¿ya? Entonces Ah, fue para eso, es para que ustedes entendieran que ustedes le pueden pasar más de un dato en el payload, por ejemplo, ¿ya? Y pueden acceder a más de uno, ¿ya? No solamente al que venga ya. de acá o el que...
Sí, pues ya ahí es donde uno con el before puede ir después sacándole todo. Exacto, de hecho le puede pasar acá una RAI, po. Le puede pasar Sí. lo que tú queráis, po, ¿ya? El dato que tú queráis, po. Y después el padre ahí va a ver cómo él lo manipula y lo maneja y saca la data, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, buena pregunta la del Juan, ¿ya? Entonces, acá yo le puedo pasar distintos tipos de datos, chicos, ¿ya? Entonces, le podría haber pasado al tiro, como era el único que venía, ¿ya? Yo podría haber hecho la pega un poco más fácil y haber hecho idea al tiro, ¿ya? Y acá en el lado de acá, simplemente la E hubiera referido a la ID, solita. Ahí yo en la E ya había tenido la ID. Ya ahí no había tenido que hacer ese E.ID. Simplemente eso. Sería ID igual a E. Y listo. Porque solamente va a venir un dato. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, eso sería con los eventos. ¿Ya? Entonces, cada elemento chiquitito me puede gatillar ciertamente un evento y el padre lo va a escuchar y el padre puede ejecutar, por ejemplo, cierta acción. ¿Ya? Porque esto, no sé, nosotros estamos jugando acá que estamos con un array chiquitito, ¿cierto? Nuestra data padre. Pero esto simplemente se puede estar comunicando, chicos, a la base de datos. Ya yo le he puesto diciendo, ¿sabes qué? Elimínalo. Elimina el ID1, por ejemplo. Y él, ciertamente, el padre, ¿qué estaría haciendo? No estaría haciendo este splice, estaría haciendo un Axios. ¿Ya? Estaría haciendo un Axios y estaría comunicándose por ejemplo, con el backend. Y le estaría diciendo, ¿sabes qué? Un delete. Delete ID1. Pam, chao. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros después nos llegaría de vuelta sería el disk gallery, pero ya de la base de datos. ¿Ya? Entonces simplemente lo tendría que copiar nomás. ¡Pap! Y me va a hacer la misma pega. ¿Ya? Entonces, ya, entendido eso de los prop y eventos que son ciertamente comunicación bidireccional entre padre e hijo, vamos a pasar a ver algunos modificadores de eventos, ¿ya? Que son con los beyond, que son distintos a estos eventos que estamos viendo acá. Ya vamos a pasar a ver algunos que en algunas ocasiones nos pueden provocar ciertos errores, ¿ya? Entonces, para poder evitarlo, nosotros necesitamos conocer cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, modificadores de eventos beyond, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los modificadores de eventos nos servirán para poder cambiar cierto comportamiento por default de algún elemento HTML, ¿ya? Por ejemplo, cambiar el comportamiento de un A-link, ¿ya? Cuando es cliqueado. ¿Ya? Ustedes saben que cuando yo hago clic en una A, simplemente me va a redireccionar, ¿cierto? Por el href que tenga. ¡Pam! Pero yo ciertamente puedo decirle, ¿sabes qué? No me redirecciones, ¿ya? O le puedo decir, ¿sabes qué? O frenar la actualización por defecto, ¿ya? Luego de ejecutar un submit. Ya ustedes saben que cuando se ejecuta un botón submit, ¡pam! Eso se envía ciertamente, pero posteriormente a eso, él te hace un recargo de la página entera. Es como si tú hagas un F5, se recarga, ¡pam! Entonces yo igual podría decirle, ¿sabes qué? No, yo no quiero que tú hagas ese recargo y frena, ¿ya? Entonces para eso se ocupan estos modificadores de eventos, ¿ya? Entonces, para aquellas necesidades podríamos utilizar, por ejemplo, event prevent default, ¿ya? ¿Para qué? Para que prevenir el submit del formulario, ¿ya? O, por ejemplo, el stop propagation, ¿ya? Cuando yo hago genero un evento dentro de un elemento hijo, que el padre no me agarre ese evento, ¿ya? Y le podría hacer, ¿sabes qué? Stop propagation, ¿ya? Entonces, simplemente nosotros podríamos estar ocupando estos eventos, ¿ya? Event.prevent default, event stop, y nos va a funcionar porque nosotros dentro de Vue ciertamente estamos dentro de JavaScript, ¿ya? Pero Vue nos provee modificadores para hacerlo un poco más fácil nomás, ¿ya? Y no tener que estarlos poniendo de la forma que los poníamos en JavaScript puro, ¿ya? Con event prevent default y esas cositas, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a ver el stop, ¿ya? El stop propagation, ¿ya? Pero primeramente vamos a ver el problema del stop propagation, o cuando nosotros no estamos ocupando el stop propagation, ¿ya? El caso básico, ¿ya? Entonces, acá nos vamos a imaginar, chicos, que yo tengo un div, ¿ya? Tengo 3 div, ¿ya? Entonces tengo un div abuelo, tengo un div padre y un div hijo, ¿ya? Entonces cada uno de ellos está dentro del otro, ¿ya? Y cada uno de ellos, chicos, si ustedes se fijan acá, tiene un elemento click, ¿ya? Entonces tengo un click, tengo myMethod, ¿cierto? Que es un método que está ligado, y simplemente ese método me está pidiendo como el parámetro de entrada un string, ¿ya? Y acá lo estoy diciendo solamente, hola, soy hijo, hola, soy padre, hola, soy abuelo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esto? Que cuando yo haga clic acá en el div hijo, esta cosa se va a empezar a propagar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Primeramente me va a mostrar, hola, soy hijo. Después va a cerrar eso y me va a decir, hola, soy padre. Y después eso me va a decir, hola, soy abuelo, ¿ya? Entonces, para esas cositas que nos pueden ocurrir, ya en algún momento que estemos desarrollando,
es necesario aprender o saber que existen algunas cositas que nos pueden parar este comportamiento. ¿Ya? Entonces veamos. Por eso yo les tenía preparado acá, por ejemplo, ya, vamos a ver el ejemplo anterior. Entonces, cuando tenemos estos div, simplemente con clic nomás. Clic, 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 y estoy ligando a método. ¿Qué va a pasar ahí? Veamos. Acá tengo un pequeño video. Entonces, acá. Entonces, acá le hago primeramente clic al hijo, le dice clic y me gatillo el evento. Pap, y después me gatillo el padre, y después me gatillo el abuelo. ¿Ya? Entonces, ese es el problema que tengo al tener, por ejemplo, div anidado y que tengan un clic, ¿ya? O un evento asociado, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para nosotros poder prevenir esto? ¿Ya? Lo haríamos con el stop, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Veamos. Simplemente ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, chicos, acá, cuando ustedes quieran parar una propagación de algún elemento, tendrían que poner click.stop, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le haga clic acá? Va a parar, po. Simplemente va a mostrar hola soy hijo y va a parar la propagación a los elementos padre. Simplemente va a ser eso, ¿ya? Entonces veamos. Entonces acá, div hijo, le hago clic, pam, hola soy hijo, pam, y para. No hace nada más. Hola soy hijo, pam, y no se propaga. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, después le hice clic al padre y ese se propaga. ¿Por qué? Porque no tengo acá el stop. Ya no tengo ninguno de los dos stop. Entonces ciertamente yo hago clic acá en soy padre y ciertamente me lo gatilla y después me va a gatillar el del abuelo. ¿Ya? A diferencia del clic del hijo, porque tiene el click.stop. ¿Ya? Entonces yo estoy haciendo simplemente stop propagation. ¿Ya? No te propagues. ¿Ya? Eso lo estoy haciendo con ese stop. ¿Ya? Entonces vamos a verlo de nuevo. Hago clic, hijo, hola soy hijo, pam, y nunca más vuelve a correr. Pum, hola soy hijo y nunca más vuelve a correr. Dispadre, pam, y hace correr al abuelo. ¿Ya? Entonces con ese stop yo estoy parando la propagación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el prevent. Profe, una consulta. Entonces, los eventos generalmente se gatillan como en cascada y con el stop los prevengo. Exacto. Pero en este caso, Leslie, por ejemplo, de tener este ejemplo, ¿ya? De tener los div encima de estos div y estos div sean cliqueables, ¿ya? Por eso yo hice el ejemplo de esta forma. Porque igual es raro que te pase, ¿ya? Pero en los casos que te pueda pasar, tenemos que acceder a estas cositas para poder frenar. ¿Ya? O sea, mientras sean div familiares, porque si no tienen Exacto. relación no se gatillarían. No se gatillarían, exacto. Ya. En cambio acá, como son familiares exactamente, es que lo que pasa es que yo estoy dentro del abuelo, y estoy dentro del padre, y el hijo está ahí. Entonces yo al clicar el hijo, simplemente estoy clicando al abuelo y al padre, por abajito. Y por eso ciertamente me va a gatillar los tres eventos. Es por eso. Profesor, ¿Sí? pero esto ocurriría siempre y cuando tengan el mismo nombre el método, porque ¿qué pasa si tuviera un nombre distinto? No, igual te lo gatillaría. ¿Cuál se gatillaría en cadena? Igual te lo gatillaría. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo clic al elemento Juan. Ah, Entonces, ya. No, es que independiente del. estaba por si acaso. Exacto. Pero independiente del método, te lo va a gatillar igual. Te lo va a gatillar igual. ¿Ya? Ah, ya. Es porque yo le hago clic acá al hijo y el hijo está envuelto por el padre. Entonces, como que le estoy llegando también al padre y también le estoy llegando al abuelo por abajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Que cuando esto parte, ¿ya? Cuando yo hago clic acá, pam, parte por el abuelo, ¿ya? Pero parte en un evento, en otro estado, ¿ya? Y cuando llega acá, parte por este, pam, 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 y después hace como un evento babbling que se llama. Y este babbling es el que empieza a retornar cosas. Y el que empieza a retornar S, S y S, ¿ya? Lo vamos a ver en un método que viene posterior, ¿ya? Que es no me acuerdo cómo se llama, pero viene más acá, ¿ya? Ya, profe, gracias. Entonces, tenemos el stop, ¿ya? Y entonces el stop va a ser independiente del método que yo tenga. Se va a disparar igual. ¿Por qué? Porque yo tengo clic sobre clic y clic, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora el prevent, ¿ya? Que sería cuando nosotros queríamos, por ejemplo, prevenir un comportamiento por default, ¿ya? No sé, cuando se lance un formulario, por ejemplo. Entonces, acá, prevent. El método prevent viene de event.preventDefault, ¿ya? Entonces, Vue nos proporciona un atajo para poder usarla. Este prevent lo que hace es prevenir el comportamiento por default. Por ejemplo, un formulario recarga la página al ser submit o un link que no redirija al href cuando se haga clic sobre él,
Nosotros podemos manipular esas cositas. ¿Cómo la podemos hacer? Por ejemplo, acá yo tengo un formulario normal, ¿ya? Un form, ciertamente, un label, ingresa su nombre, tengo un input, ¿ya? Ligado a un vModel name, ¿ya? Y tengo simplemente un submit, ¿ya? Que sería un form send, ¿ya? Entonces este form send creo que solamente está mostrando una alerta, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago clic acá, ciertamente se ve bien la data, pero después se va a recargar y ciertamente voy a perder lo que tenga, ¿ya? Entonces vamos a ver. Acá yo tengo el formulario y simplemente le puse Alejandro, ¿ya? Pam, 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 Alejandro, y le pongo enviar. Pam. Formulario enviado por Action, ahí le puse una alerta, eso de una chapa. Pap. Y si ustedes se fijan, me recargó todo. Me borró eso, me recargó y me borró la data. No sé si se fijaron. Ya acá yo simplemente ya, el enviar, si ustedes se pueden pensar acá, pam, ahí paremos. Ya, en ese enviar, por ejemplo, yo podría estar gatillando una acción. Yo ahí simplemente lo estoy sacando. Le saco el nombre simplemente y después lo mando por acción. Pam, ¿ya? Y simplemente después yo podría hacer cierta otra cosa, ¿ya? Pero que hace este comportamiento por default, pam, lo envío y este me borra la data de acá abajo. Y yo quizás después puedo querer hacer otra cosa con esa data, ¿ya? Y me la borra. Y me recarga la página. Entonces eso, pam, enviar, ciertamente, pam, y me borra. Ya si ustedes se fijan acá, borró eso, me recargó acá, se recargó solo, y ciertamente la data desapareció, ya no la tengo. ¿Ya? Entonces eso nosotros lo podíamos prevenir con el Prevent Default. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros realmente podemos recargar la página, o nosotros al trabajar con Axio, ciertamente, ya no necesitamos tanto recargar la página. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo peticiones chiquititas por abajo y estar rellenando nuestra página, ¿ya? Entonces no es necesario que todo se recargue. Entonces, ¿cómo hacemos para poder prevenir? ¿Ya? Simplemente se hace de esa forma, ¿ya? Ustedes pueden tener acá el evento click y simplemente le ponen click prevent. Y ese prevent va a ser el prevent default, ¿ya? O pueden usarlo de esta otra forma, que estaba en la documentación, que igual se las pongo, ¿ya? Que pueden hacer, por ejemplo, un beyond, submit.prevent, ¿ya? Entonces ahí está previniendo el submit, ¿ya? Pero realmente el que está gatillando ese submit es este click, ¿ya? Pero este click, si ustedes se fijan, no tiene el prevent, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo está agarrando por esta parte, ¿ya? Entonces este código y este código hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Van a prevenir que el submit me refresque la pantalla, ¿ya? Simplemente van a hacer eso. Entonces veamos. Entonces acá de nuevo tengo el formulario, y le pongo Alejandro de nuevo, pam, enviar, pam, en formulario enviado por Acción, ¿ya? Y después simplemente no hace nada, ¿ya? Me deja el dato acá y no se refresca. Entonces yo ciertamente después podría simplemente hacer otra cosa, ¿ya? Pero sin tener que sufrir por esa recarga que me hace por defecto el formulario, ya que este es el comportamiento por default del formulario cuando se crean los formularios, ¿ya? Pero nosotros ya en el momento, en esta época, ya estamos ocupando Axio, ciertamente, y nosotros estamos gatillando por ahí, ¿ya? Y por ahí mandamos, por ahí recibimos, y no necesitamos estar recargando páginas ni nada, ¿ya? Entonces para eso se ocupa el Prevent Default, y de hecho el que más se ocupa es el Prevent Default, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace eso, ¿ya? Te refresca la página y nosotros cuando tenemos esta single web application no necesitamos que se recargue, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos Axios, ¿ya? Entonces lo tenemos por abajo, ¿ya? Entonces podemos manejar el formulario y enviarlo independiente del submit. Eso, ¿ya? Entonces eso sería con el evento prevent. Entonces hemos visto dos eventos hasta ahora. El stop, que te va a parar la propagación de un evento hacia elementos padres, ¿ya? Y el prevent, que te va a prevenir el comportamiento por default, ¿ya? Acá ciertamente yo, el que ocupo más es este click.prevent. Para mí es más fácil, ya que estar poniendo este beyond submit.prevent, el que está acá arriba, o sea, el que está acá abajo, chico. ¿Ya? Para mí es más simple hacerlo así. Simplemente click.prevent y chao, me olvido. ¿Ya? Eso ya no se va a recargar, ¿ya? Entonces, ¿qué otro evento más tenemos que podríamos usar? Acá viene el capture, ¿ya? El capture, ¿ya? Entonces el capture. Para entender qué hace el capture, debemos entender primeramente que cuando hacemos clic se genera un evento. Esto ocurre en dos fases. Es lo que yo estaba explicando recién. Me acordaba del bubbling, pero no me gustaba del capturing, ¿ya? Entonces este capturing es el que cuando yo hago clic, por ejemplo, en este elemento hijo,
¿cómo esta cuestión parte? Parte con el estado capturing. Entonces empieza a capturar desde el elemento raíz. Desde ese empieza a capturar. Entonces hace un capturing primero del abuelo, después del padre, después del hijo. Y cuando llega el hijo, pasa al estado bubbly. Y ciertamente empieza a disparar, por ejemplo, la alerta. ¿Ya? Entonces, ¿para qué existe este capture? Es para eso. Cuando yo hago, por ejemplo, un clic acá en el hijo, primeramente voy a ir al click capture, pero del elemento raíz, RAM, acá arriba. Y este va a correr. Y una vez que corra este, va a correr este. Y una vez que corra este, va a correr este. Y una vez que corra este, va a correr este. Estoy haciendo como un cuadrado acá. ¿Ya? Pero para eso se ocupa. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que entender cuando yo gatillo un evento, tiene estos dos fases, capturing y bubbling. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Veamos. El capture, entonces, veámoslo. Entonces yo acá le voy a hacer un clic al elemento hijo, creo. Ahí, elemento hijo, ¡pam! Y simplemente me gatillo al padre primero. ¿Por qué? Porque tengo un capture al elemento abuelo. ¿Ya? Y por eso me gatilla primero al abuelo. ¿Qué va a pasar después? Me va a gatillar al del hijo, ¿ya? Hola, soy un hijo. Y después, ahí está ya el bubbling, ¿ya? Ese sería después del capture, ¿ya? Sería el estado bubbling. Hola, soy hijo después del capture, ¿ya? Y después, ciertamente, hola, soy abuelo after capture, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijaron, él se pegó la vuelta primeramente por él, por el abuelo. El hijo, pam, pam. ¿Por qué? Por el estado por la forma de capturar el evento, ¿ya? Gatillo acá, pero por el capture, o por estas cosas de los eventos que están pasando por dentro, yo puedo capturar este evento primero, ¿ya? Y gatillarlo antes que, por ejemplo, este elemento hijo, ¿ya? Entonces, de esa forma se ocupa el captor, ¿ya? Que de hecho yo no lo había ocupado, ya cuando ayer lo estaba viendo, pam, ayer lo aprendí, ¿ya? No les voy a mentir, ¿ya? Clip capture. Entonces, de esa forma trabaja él. Entonces va a ser... Profesor, ¿Cómo? ¿Sí? Felipe pregunta que qué pasa si presiona al abuelo. ¿Qué pasa si presiono al abuelo? Solamente va a ser el capture del abuelo Felipe, va a ser hola soy abuelo, y después va a ser hola soy abuelo after capture. Y se va a pegar la vuelta ahí nomás. ¿Ya? Igual, pues, ¿por qué? Porque empieza del elemento más raíz, pues, ¿ya? Y acá como no tengo ningún elemento más raíz aparte del abuelo, aparte de con ese capture, con el del abuelo. Pam, hola soy abuelo, yo la soy after capture, y ahí muere. Pam. Si le hice clic a ese, al abuelo. ¿Ya? Por ejemplo, si le hago clic al padre, acá no tengo ningún método, pero si le hubiera hecho clic acá, hubiera primeramente pasado acá para el capture del abuelo, y después hubiera pasado al capture del padre, después al babbling del padre, y después al babbling del abuelo. ¿Ya? Entonces son ciertos estados que se gatillan, uno, el capture primero, ciertamente desde el elemento raíz hacia adentro, aunque el elemento que lo haya gatillado haya sido el hijo, que está dentro de todo. ¿Ya? Pero es la forma en que trabaja HTML. ¿Ya? Entonces con ese capturing podemos hacerle clic al hijo, pero el primer método que se va a ejecutar va a ser el del padre, o sea, el del abuelo. Y después el del hijo. ¿Ya? Y después van a ejecutarse simplemente los bubbling, que serían es como la vuelta, es la de vuelta. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que imaginarse el capture como que voy avanzando desde el abuelo al padre al hijo. Después el bubbling va del hijo al padre al abuelo. Entonces cuando yo tenía, por ejemplo, el stop propagation, el primero, ya yo estaba haciendo solamente bubbling. ¿Ya? Entonces estaba haciendo bubbling desde el hijo al padre al abuelo. Eso estaba haciendo. ¿Ya? Pero agregando ese capture, esta cuestión me cambia. ¿Ya? Vamos a ir para atrás, miren. Acá en stop propagation, acá, ¿ya? Cuando yo gatillo acá, este hijo, él está haciendo el capture, pero como no lo estoy agarrando, no hace nada, po. Capture, 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 y hace después bubbling, 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 ¿ya? Es como una vuelta que se pega, ¿ya? Hago clic acá, capture empieza pam, 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 bubbling, pam, 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 ¿ya? Y simplemente son dos estados. Primero tengo que hacer el capture y después pasa al bubbling, ¿ya? Profesor, Sí, Jason, Leslie pregunta si el capture se ¿ya? detona de afuera hacia adentro. El capture sí.
se gatilla desde el evento más lejano hacia el elemento interior, ¿ya? Aunque haya sido cliqueado en el elemento más pequeño, el elemento hijo, ¿ya? Pero no, él igual va a ir al de afuera, primero. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, eso es con el capturing y el bubbling, ¿ya? Son dos estados que se gatillan cuando yo genero un evento, ¿ya? Entonces, eso, ya entonces vamos a volver a repetirlo. Capture, div hijo, pump, hola, soy abuelo, ciertamente, porque el abuelo tenía un protect, un capture, disculpen. Hola, soy hijo, tiene un capture, ese es un bubbling, simplemente un clic, y ese es un bubbling. Otro clic. Y vuelvo. ¿Ya? Entonces, eso sería con el capture. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el último, el self, ¿ya? Entonces, vamos a ver el self. ¿Qué es el self? Dice, self maneja solo eventos propios, no de componentes hijos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo un clic y simplemente, miren, si ustedes se imaginan esto, yo voy a hacer un clic acá a soy hijo, ¿ya? Este self simplemente no lo va a pescar. ¿Por qué? Porque está simplemente ejecutando métodos del mismo. Pero ciertamente el abuelo lo va a pescar. Miren, veamos. Pam. Entonces, div hijo, clic, hola, soy hijo. Aceptar, pam, hola, soy abuelo. Al tiro. ¿Por qué? Porque el evento o el div padre tiene un click.self, ¿ya? Entonces se va a ejecutar simplemente su método propio y no va a dejar que el hijo le ejecute o lo dispare o lo gatille, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene el self, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del abuelo, que no lo tiene. Entonces, al hacer clic acá, al hacer este bubbling no lo pesca, pero este sí, bubbling y lo dispara, pam, ¿ya? Y por eso te muestra si soy abuelo después, ¿ya? Entonces, veamos, sigamos viendo eso. Después, ¿qué hago yo? Después le hago parece al div padre, pam, hola, soy padre, el self, y soy abuelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente él se dispara, ¿ya? Pero al estar en el bubbling, ciertamente, pam, le dispara también al abuelo, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que tener el abuelo? Tendría que también tener un self. O acá yo también podría poner un click self.stop. Lo puedo poner. Entonces le estaría diciendo, ¿sabes qué? Ejecútate tú mismo solamente y también es para la propagación de tu evento. Le podría hacer eso, .self.stop, y ahí esa cuestión no se propaga. Cuando le haga clic, por ejemplo, al padre, ¿ya? En este caso del ejemplo, no, pues se va a propagar, ¿por qué? Porque este no tiene nada, ya no tiene ni un self ni nada, y este tampoco está haciendo un stop, ¿ya? Y es por eso que se me puede propagar desde el hijo al abuelo, ¿ya? Y este simplemente queda ahí solito, ¿ya? Cabe destacar que este self simplemente igual después puede gatillar algún evento de un elemento padre, como el del abuelo, ¿ya? Como se vio acá en el ejemplo. Yo gatillé acá el padre, pam, hola soy padre, y después simplemente pam, me gatilla el abuelo. ¿Por qué? Porque el abuelo no tiene nada, no tiene un self, no tiene nada, ¿ya? Y este tampoco tiene un stop que lo pare. Entonces se va a seguir propagándose arriba, ¿ya? Entonces, esos serían los métodos de modificadores de los Beyond, ¿ya? Que ciertamente esto nosotros lo podemos ocupar ya como JavaScript puro, pero ciertamente Vue nos provee estos atajos, ¿ya? Y simplemente poniendo click self, click stop, click.prevent, ¿ya? Estamos pudiendo modificar algún comportamiento, algún evento, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Eso sería con los eventos del Beyond, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de estas cositas? Porque ahí ya hice finish de la presentación. Ya. Entonces voy a dejarles de compartir pantalla un rato. Alejandro, ¿Sí, eso? Leslie pregunta si self entonces es como un stop para los hijos. Exacto. Pero después de él sigue propagándose. ¿Ya? Sí, pues exactamente. Te va a parar el comportamiento de un hijo. O que el hijo te gatille. Pero él no va a parar que se gatille el abuelo. ¿Ya? Está bien lo que dice la ley. Súper bien.
Sí, de hecho, miren, si ustedes se fijan, chicos, en la documentación de esta cuestión de los Bion, sale como un ejemplo súper chico. ¿Ya? Yo, de hecho, esta cuestión la tuve que buscar en Stack Overflow. ¿Ya? Y ahí un chico explicaba bien cómo funciona esto del capturing y el bubbling. ¿Ya? Bueno, yo no cachaba cómo eso del capture. ¿Ya? Entonces, eso serían con esos eventos. Entonces, nosotros tenemos, y ciertamente los que más ocupamos, ¿ya? Es el prevent, ¿ya? El prevent default. ¿Ya? Lo otro ya ciertamente se podrían ocupar en caso de que le pasen esas cositas que nos pasaron recién, esos problemitas que gatillen eventos de otro evento padre. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué tengo preparado para ustedes ahora? Algún ejercicio. Porque de hecho, lo que tienen que hacer ustedes para el desafío de hoy día es un to-do. ¿Ya? Es lo mismo que hizo ayer el Juan con el eliminar, o lo que hice yo ayer igual el eliminar, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo único que en vez de ponerle foto, le tienen que poner una tarea, ¿no? ¿Ya? Y esa tarea va a tener que ser ingresada a través de un input. Pero más que eso, no hay más. Entonces voy a, primeramente, cargar mis cositas. Ya tengo ese, me faltan unos componentes. Ya, ahora lo tengo. Ya. Entonces, Code creo que estaba instalando. Sí, bacán, se instaló todo. Bueno, ya. Al tiro les comparto la pantalla. Ya. Entonces tengo eso, ¿ya? Miren, yo tengo dos ejemplos preparados, ¿ya? Uno es la continuación, por ejemplo, del que hicimos ayer, chicos, ¿ya? El que mostraba una cierta imagen, ¿cierto? No sé, mostraba Caddy, mostraba un gato, mostraba food, mostraba comida, ¿ya? Y ciertamente eso lo podíamos eliminar, ¿ya? Lo que hice ahora es que nosotros ahora, en vez de eliminarlo, podemos movernos, ¿ya? Entonces podemos hacer hacia adelante o hacia atrás de esas imágenes, ¿ya? Y eso es lo que tengo preparado como ejercicio. Y también tenía lo mismo esos ejemplos de los eventos, ¿ya? De los eventos que les mostré en la PPT, ¿ya? Y esos videos los saqué de lo que yo hice acá en los ejercicios, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, déjenme ver eventos, si es muy largo. Porque en realidad ustedes, esto de los stop propagation, prevent, el desafío del día no lo van a ocupar, ¿ya? Ya. Entonces, le voy a compartir la pantalla. Ya está compartiendo, ¿no? Ya, ahí sí. Ya, entonces acá estoy en el code, ¿ya? Y acá en el code lo único que tengo hasta ahora es el node modules y el package JSON, ¿ya? Es lo que alcancé a hacer ahora en la mañana. Entonces, lo que me falta es el webpack config, me falta, y me faltan un nuevo archivo, webpack.config.js. Tengo eso y lo voy a copiar nomás la configuración, ¿ya? Package JSON, webpack config. Esto igual yo ya debería haber tenido, por ejemplo, un repo con esto, ¿ya? Para partir, hoy día lo había hecho, lo voy a crear. Voy a partir desde algo ya, tener algo bueno, ¿ya? No tener que estar construyendo todo de cero. Acá me peleé, porque era acá nomás. Ahí sí. Ya, entonces tengo ese webpack, ya, bacán, y me faltaría el Babel RC. Punto Babel RC,
Va a ver, solamente estoy cargando presets, ¿ya? Para que haga la transformación. Eso. Y hice el npm install, ya, el package JSON. Tengo que modificarlo. Ya, y acá solamente tendría eso, save. Ya, y tendría que crear acá la carpeta crc. crc, ¿cierto? Y voy a tener acá los archivitos de el app.view. ¿Qué va a tener ese app.view? Ya. Acá, por ejemplo, yo les creé un snippet chico, ¿ya? Que se lo voy a compartir más rato, que se llama v-com, ¿ya? Y ustedes hacen tab no, y les completo toda la cuestión, ¿ya? Para no estar escribiendo template, script, export default, data y la cuestión, ustedes escriben esa cuestión y le van a tener la estructura lista, ¿ya? Pequeño regalo. Entonces, acá que me faltaría, acá nuevo componente, por ejemplo acá el nombre app component, ¿ya? La data la voy a dejar limpia, método lo voy a dejar limpio, y acá componente. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo la estructura básica, ¿ya? De mi componente. Tengo las props, ya están comentados, que si no las quiero ocupar, quedan ahí. Tengo esto compute, que ciertamente lo vamos a ver después. Y tengo los componentes, donde yo podría empezar a importar mis componentes, ¿ya? Bacán. Tengo eso, ¿ya? ¿Qué me falta? Me falta el index y el HTML, ¿ya? Entonces, tengo que hacer un index.html, ¿ya? Y acá simplemente poner HTML5, pam, 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 y acá poner un div, ¿ya? Que tenga un ID app, simplemente eso, ¿ya? Y ahí estaríamos con eso. Tengo que guardar el app view, lo guardo, y me faltaría crear un último archivo, que sería el archivo index, ¿ya? Entonces este index.js, que acá tendría la instancia del view, ¿ya? Entonces eso lo voy a copiar nomás, ¿ya? Lo único que tiene es el y tiene el render, ¿ya? Para que renderice la vista. Entonces tengo el view, la librería view en realidad, el app, que sería mi componente, y simplemente lo está renderizando. ¿Dónde? En el app. ¿De qué? De mi index.html, ¿ya? Entonces estoy ahí, ¿ya? Entonces, igual me faltó hoy día decirles que vamos a trabajar con el proyecto de Vue, ¿ya? No vamos a trabajar con Single File Component, por eso estoy haciendo esta pegante, ¿ya? Entonces, tengo eso, y ya tengo el npm install listo. Me faltaría solamente hacer un npm run serve en teoría, ¿ya? Entonces, esta cosita voy a esta cuestión, voy a hacer un clear y voy a hacer un npm run serve, ¿ya? Veamos. Ya, me levanta. Y ahora debería empezar a compilar Webpack, en teoría. Bacán. Ya, entonces ahí tenemos, en teoría, ya. Entonces voy para acá y me lo muestra. Bacán, me lo está mostrando. Voy al tiro, les muestro la pantalla ya. Déjenme achicar esta cuestión. Acá, lo que tiene el escritorio 2. Ahí. Entonces, miren. Ahí. Entonces tengo ese nuevo componente, ¿ya? Entonces estoy en el localhost 8080, ¿ya? Entonces estoy ahí, ¿ya? Entonces ya puedo ya comenzar a trabajar, ¿ya? Entonces, primeramente, lo que les tenía preparado, ya eran los eventos, pero estaba viendo que estaba terrible eso, pero no importa, ¿ya? Entonces yo acá lo que voy a hacer va a ser crear un nuevo componente, chico, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, crear una carpetita. Ya vamos a crear una carpeta dentro de CRC llamada component. Y de ahí vamos a empezar a llamar las cositas, ¿ya? Entonces, component, ¿ya? Component. Acá la regla general es que ustedes cuando crean algún componente Vue, sea que tengan la mayúscula, ¿ya? Es una regla como de buena práctica nomás, ya, porque ustedes le pueden poner minúscula y va a funcionar igual, ¿ya? Pero como buena práctica, yo les pido que lo hagan con mayúscula, ¿ya? Entonces, acá un nuevo archivito, y acá vamos a poner, por ejemplo, eventos.view, ¿ya? Pam. Entonces, si ustedes se fijan ahora con mi super snippet o mi super atajo, hago v-com, pam, y lo tengo. Y acá le puedo poner, por ejemplo, event component, ¿ya? Event component. ¿Para qué me sirve este name? ¿Ya? Para después cuando esté en el DevTools, por ejemplo, del Vue,
pueda saber a qué componente estoy viendo, ¿ya? Porque si no lo pongo, sería como indefinido, ¿ya? Y se vería terrible feo esa cosa. Entonces con esto le pongo event component, navbar component, etcétera, button component, y después cuando yo lo vea en el DevTools, puedo ciertamente ver ese elemento con ese nombre. Simplemente para eso es, ¿ya? Entonces, event component, y acá voy a tirar un entendiendo modificadores de evento. Vamos a hacer el mismo ejemplo que yo les mostré en el video, sí, lo saqué de ahí mismo. Entendiendo modificadores de eventos, ¿ya? Eso. Tarararán. Ya, y esto simplemente pam, lo voy a tener ahí y no voy a hacer nada más con él y me voy a ir acá al app. Y acá al app yo tengo que hacer el import, ¿ya? Entonces me meto acá y hago un import, ¿ya? ¿Import de qué? Del componente que yo quiera traer. Entonces, por ejemplo, de eventos. Y acá ustedes igual le pueden poner, por ejemplo, eventos component, lo que ustedes quieran. From, pero ahí ustedes no pueden cambiar, ¿ya? El from ciertamente tiene que apuntar a components, ¿ya? / eventos, ¿ya? Eventos.view, ¿ya? Entonces, simplemente después ustedes, ¿qué tienen que hacer con esto? Ir acá abajito, porque ustedes ya tienen este componente acá. Entonces, van acá y lo descomentan, ¿ya? Entonces, en este componente ustedes simplemente lo podrían poner, creo que así, al tiro, y les funcionaría, ¿ya? Pero una buena práctica, o lo que dice el style guide de view, es hacerlo de esta forma. Yo puedo poner por ejemplo, event-component, ¿ya? Esa es una buena práctica de hacerlo, todo con minúsculas y con un guión, ¿ya? Y después simplemente exporto el componente que yo quiero pasarle, event component. Entonces, ¿cómo lo voy a estar llamando yo en la vista? Lo voy a estar llamando de esta forma, event component. Guioncito abajo, todo chiquito, como me dice la guía de view. Y simplemente vengo acá y acá me va a reclamar. Miren, si hago esto, ya me reclama el tiro. ¿Por qué? Porque yo, como regla general, chicos, de los templates, que a mí se me olvidó decirles, yo no puedo tener dos elementos en la misma raíz, ¿ya? No puedo. ¿Ya? Acá, dentro del template, tiene que haber un elemento que sea el padre de todo, ¿ya? Y acá no, acá, si ustedes se fijan, son dos hermanos, el H1 y el event component son dos hermanos, están chocando, ¿ya? ¿Cachai? Dice, el template root requiere exactamente un elemento, ¿ya? Y por eso me reclama, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para solucionar esa cuestión? Un div no hago. Un div que me envuelva, un div padre que me envuelva a estos dos elementos. Y chao. Pam. ¿Ya? Simple y fácil. ¿Ya? Es por la regla general de Vue. Ya te dice que el template tiene que tener un elemento solamente, root. ¿Ya? Y por eso te reclama y te va a molestar. Entonces tengo eso. Veamos. Tengo eso, event component, y ya eso en teoría compiló. ¿Ya? O sea, me puso otra vez. Pero profe nos dijo que era un elemento, igual le deja poner el H1 y el event component. ¿Cómo Lele? Que dijo que dentro del template solo podían haber un No, mira. elemento. Ah, Mira, lo puso dentro del div. Ah. exacto. Mira, es que lo que pasa es que por definición del template, Leslie, te dice que tú tienes que tener solamente un elemento raíz, uno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi elemento raíz acá? El div. ¿Ya? Y dentro de él puedo tener las cuestiones que yo quiera, hermano, primo y la cuestión, toda la familia ahí. Pero tengo que tenerlo en un solo root, ¿ya? Porque si saco esto, ¿cuáles serían mis dos roots? Sería el H1 y el event. Y no puedo tener eso. Es simplemente por regla del el template de Vue, ¿no? ¿Ya? Y por eso me dice que él requiere solamente un elemento como template root. Y me reclama y me dice, o sea, ahí me está diciendo el slint, ¿cierto? Del plugin de Vue que tengo eso malo, ¿ya? Entonces, por eso, es porque no puedo poner dos elementos como raíz de mi template. Es simplemente eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo me salto eso? De la forma humilde nomás, pues, con un div, ¿ya? Un div humilde, ¿cierto? Ciertamente yo sé que el div no tiene estilo de nada, ya no tiene estilo por default, entonces no me va a afectar en nada. Solamente me va a estar envolviendo. Y ahí ciertamente me va a funcionar, ¿ya? Entonces veamos, event component, y ahora tengo esto, ¿ya? Entendiendo modificadores de eventos, que sería un componente, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes se fijan acá en el DevTools, inspeccionar, view, ustedes pueden ver app component y pueden ver event component, ¿ya? Entonces pueden ver el nombre de su elemento, chicos. ¿Ya? Solamente eso es lo que yo me refería, event component, app component, ¿ya? Y simplemente acá no me muestra nada porque no tengo nada acá en la data. Por eso no me está mostrando nada, ¿ya?
Entonces tengo eso. Entonces tengo ese event component y lo estoy llamando. Entonces yo ya puedo, si ustedes se fijan, ya puedo comenzar a trabajar en este evento, porque ya lo tengo ligado. ¿Ya? Tengo ligado y toda la cuestión. Entonces vengo acá y ya puedo comenzar a trabajar acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tenía acá unas cositas guardadas. Las tengo comentadas, pero las voy a copiar y las voy a pegar acá. Entonces acá igual, po. Si ustedes se fijan acá, este H1, si yo pongo otro div abajo, me va a reclamar igual. Es por la regla del template. ¿Ya? Pam. Me reclama. Entonces acá simplemente igual, pues tengo que hacerlo o encerrarlo todo dentro de un div. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea el div el elemento raíz de mi template. Simplemente para eso. ¿Ya? Hago eso ahí, esto lo subo. Pam, pam. ¿Ya? Entonces tendría eso, H1, y acá le voy a pasar lo que yo tenía listo, ¿ya? Que lo tengo como comentado. Ya que serían como gatillo yo esos eventos. ¿Ya? Que sería lo mismo del video, sí, es lo mismo. Ya, eso. Ya, tengo al abuelo, tengo el padre y tengo el hijo. De hecho, se me va a ver feo porque no tengo estilo todavía. Ya, tengo eso. Entonces, ¿cómo saco al hijito? Acá yo tengo los estilos. Estos estilos igual lo voy a copiar y pegar porque no quiero perder tiempo explicándole a ustedes lo que estoy haciendo con estilos, si eso no va a la clase. Pam, ¿ya? Entonces simplemente le estoy poniendo abuelo, padre, hijo, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene un color y tiene las cositas, ¿ya? Tiene un width, un height, un font size, etc. ¿Ya? Entonces vamos, carguemos de nuevo y veamos si cambió eso. Ya, ahí estoy, ¿ya? Entonces ahí tengo lo que yo tenía recién en el video, ¿ya? Pero ahora ciertamente esto no me está gatillando nada porque tengo que generarlos, ¿ya? Tengo que generar los métodos. Acá se me está cayendo, ¿por qué? Pam, porque el método no existe, ¿ya? Entonces acá, my method acá no existe, entonces tengo que ir acá y poner my method, ¿ya? Entonces my method, ¿qué va a hacer? ¿Qué pega va a hacer? Simplemente va a tirar una alerta. Entonces, acá igual, pues, como un ejemplo chico, yo le puse my method porque es un ejemplo nomás, ¿ya? Pero acá debería decir, no sé, pues lanzar mensaje o algo. Y alert, simplemente un alert. Entonces, str, ¿ya? Entonces lo que me venga en el my method lo voy a estar simplemente imprimiendo, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces tenemos eso y ya. Entonces ahora estarían ciertamente gatillándose esos eventos, ¿ya? En teoría. Y estaría compilándolo y ya estamos viendo eso ahora. Entonces esta cuestioncita, dejémoslo por acá abajo, para ver si es que me gatilla algún error o algo, vamos a verlo al tiro. Y esto lo voy a recargar por precaución simplemente, ¿ya? Entonces, veamos. Entonces acá yo tengo el clic nomás, el clic, clic, clic. Entonces en teoría esto lo que debería pasar es que debería propagarse, ¿ya? El hijo al padre, lo bueno. Veamos. Soy el hijo. Pa. Soy el padre. Pa. Soy el abuelo. Pa. ¿Ya? Entonces esto es lo que yo le estaba mostrando recién en el video, que nosotros al tener solamente clics, ¿ya? Dentro de este evento, ¿ya? Nosotros tenemos ese drama, ¿ya? Que me puede gatillar cositas de elementos ancestros, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el primero que vimos, chicos? Fue el stop, ¿cierto? Entonces, stop. Pam. Entonces vamos para allá de vuelta y volvamos a gatillar el divijo. Pam. Hola, soy hijo. Bacán. Pam. Y para. Y no hace nada más. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos con el stop. ¿Ya? Pam. Pero si ustedes se fijan, yo le hago al div padre. Pam. El padre me va a propagar al abuelo porque yo no tengo ningún stop para el padre. Pam. Y me gatilla al abuelo. Pam. ¿Ya? Entonces acá yo le podría poner acá otro stop. Pam. ¿Ya? Y acá simplemente este div padre no se va a propagar. Ahora soy padre y muere ahí. Soy hijo y muere ahí. ¿Ya? Soy abuelo y muere ahí porque ya no tengo ningún ancestro. ¿Ya? Entonces eso sería con el stop. ¿Ya? Entonces, ¿qué más teníamos? Teníamos el... Ya, teníamos el self y el... Ya. Y el protect. ¿Cómo era? Siempre se me olvida ese. Déjeme verlo. El capture. Ese. Siempre se me olvida el capture. Entonces, clip capture. Vamos a ver ese. Clip capture. Entonces, ¿cómo haríamos eso?
a eso. ¿Ya? Entonces voy a sacar el stop. ¿Ya? Entonces ya cacharon ya que el stop te va a parar la cuestión. Ya, y voy a ponerle, no sé, punto capture. Y entonces cuando yo, por ejemplo, le haga clic a este hijo, el primero que se debería gatillar es este, y después sería este, ¿ya? Y después este. Entonces se pegaría una vuelta por, hola soy abuelo, hola soy hijo, hola soy padre. Veamos. Veamos. Recargo por si acaso. Ya, veamos. Hijo, hola soy abuelo. El primero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo tengo, listo, lo tengo ligado. Después al hijo. Y después soy padre. Y ahí muere. Exactamente como le dije que iba a pasar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo este capture acá. ¿Ya? Entonces yo gatillo acá y esta cuestión empieza con el capture, con el evento. Entonces parte de la raíz. Empieza a pescar. ¿Hay un capture acá? Sí hay. Pam, lo disparo primero. ¿Acá hay un capture? No, no hay. ¿Acá hay un capture? No, no hay. Entonces ahí en ese momento pasa el bubbling. ¿Hay bubbling acá? Sí, hay bubbling. Lo disparo. ¿Hay bubbling acá? Sí, lo disparo. Y ahí muere. Porque acá no tengo bubbling. No tengo un clic que me dé la vuelta para volver. ¿Ya? Pues lo podría hacer. Por ejemplo, arroba clic, ¿cierto? Y ahí ya estaría en un bubbling. ¿Ya? Y my method, pam, 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 my method, y entonces soy abuelo en bubbling. Ya que ahí yo no sé si eso está escrito bien. No, está escrito bien, pero no importa. Arroba clic, ya, ¿y por qué me estoy reclamando, chiquillo? Hola, soy. Ah, ya, porque me está reclamando que esto lo estoy envolviendo en comilla, después comilla de nuevo. Entonces esa comilla me está cerrando la otra y todo muere. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Con comillas simples nomás. ¿Ya? Pam, ahí. ¿Ya? Y este bubbling, ¿cómo se escribe? Ah, sí se escribe con 2B. Bubbling. ¿Ya? Entonces, veamos. Entonces ahora lo que debería hacer es que cuando yo le haga clic al hijo, me va primero a tirar el capture del abuelo. Hola, soy abuelo. Después, como lo tengo capture acá, me debería decir hola, soy hijo. Después debería decir hola, soy padre. Y después debería decir soy abuelo en bubbling. ¿Ya? Entonces veamos. Pam. Hola, soy abuelo. Pam. Hola, soy hijo. ¿Cierto? Y después, ciertamente, hola, soy padre. Y después debería decir ahora soy abuelo en bubbling. Soy abuelo en bubbling. ¿Ya? Entonces se está pegando la vuelta de vuelta. Pam. ¿Ya? Entonces se queda con el protect. ¿Ya? Pam. O sea, con el capture se me confunde con el, ¿ya? Capture, ¿ya? Ese capture te estaría capturando la cuestión, ¿ya? Entonces, ¿qué nomás nos falta por ver? Ese sería el self nomás. El self es que te castigaba a él mismo, ¿ya? Entonces, si acá había una propagación o un bubbling, ¿ya? Él no lo voy a tomar, porque él dice, yo soy self y no pesco a los hijos, ¿ya? Soy bacán. Entonces hace así, click self, y dice, yo no me meto con los eventos que me gatillen elementos hijos, ¿ya? Yo solamente ejecuto cuando me ejecuten a mí. Eso lo está diciendo él con el self, ¿ya? Entonces, vamos a tener eso y le vamos a hacer, ya ese capture lo vamos a sacar, ya no nos va a servir, ya aprendimos para qué servía, ya, ustedes después lo pueden practicar ciertamente, y vamos a tener eso, ya, entonces voy a tener un click self y un click nomás, ya. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. En teoría, cuando yo gatille acá el soy hijo, debería pasarse ciertamente al abuelo, ¿no? Al soy Bailey, ¿ya? Y nada más que eso. ¿Por qué? Porque este self ciertamente se ejecutaría el propio, el sólido, ¿ya? Veamos. Entonces tengo eso y vamos ahí. Hola, soy hijo. Pam. Hola, soy abuelo en bubbling. Y ciertamente el padre que tiene el self, pam, lo salta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo haría para que ese bubbling no se dispare el abuelo? Tendría que hacerle un self stop. Ya lo que yo les decía recién. Punto stop. Entonces, ciertamente voy a estar usando un self. Ya cuando me gatilla un hijo, un evento, pam para arriba, la estación sabe que para. ¿Ya? Yo no me voy a gatillar contigo. Y tampoco voy a seguir gatillando a los elementos padres. ¿Ya? Eso lo está diciendo con esa instrucción. Entonces, acá lo que debería en teoría hacer, si es que lo que estoy diciendo es verdad, es que cuando yo diga, hola, soy hijo, me va a gatillar el hijo, después no se va a gatillar,
y después se va a gatillar este en teoría, porque este no tiene stop. ¿Ya? Entonces, en teoría debería sí o sí gatillarse el bubbling. ¿Ya? Lo que va a pasar cuando yo haga acá es que este no se va a gatillar. Eso es lo que yo estaba esperando o quiero hacer, ¿ya? O lo que espero que pase. ¿Ya? Entonces veamos. Entonces, hola soy hijo, va a llegar al tiro al bubbling, en teoría. Hola soy hijo, pam, y llega al tiro al bubbling. Bacán. ¿Y qué pasa cuando yo le hago al div padre? ¿Ya? El div padre tiene un self, ¿cierto? Pero también tiene un stop propagation. O sea, él solamente se va a ejecutar el mismo y tampoco va a dejar que propague su evento hacia un ancestro. Hola, soy padre. Pam. Y stop. ¿Ya? No deja que el evento abuelo se dispare. ¿Ya? Entonces ahí estoy combinando dos, si ustedes se fijan. Self y stop. ¿Ya? Que de hecho acá en la PPT no lo tenía, pero yo sabía que lo iba a hacer acá en la práctica, así que por eso no lo puse. ¿Ya? Entonces tengo ese self stop. Entonces ese me estaría parando la propagación hacia arriba. Y el self me estaría parando la propagación hacia que me genere un elemento hijo. Esa cosa está haciendo. Entonces el padre está parando al hijo y está dejando, ¿sabes qué, abuelo? No te dispares cuando me disparo yo. Eso está haciendo. ¿Ya? Y eso sería, en teoría, lo que nosotros necesitamos aprender de esta cosita. ¿Ya? De los eventos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos faltaría por ver? Algún formulario nomás. ¿Ya? Que cuando nosotros ponemos, que lo tengo listo. Vamos a copiarlo nomás. Pam, 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 tip. Acá abajito, ¿cierto? Tengo el div abuelo. Y acá voy a un formulario. Pam, pam, ¿ya? Entonces, acá, si ustedes se fijan, tengo un ingreso nombre, un name, que lo voy a tener que poner acá en la data, y un click prevent. ¿Ya? Entonces acá simplemente voy a poner name. ¿Ya? Y el name simplemente cuando entre o cargue la vista va a partir vacío, ¿ya? Un string vacío. Pam. Guardo, y en teoría ahora debería verse ya, entonces acá tengo ingreso nombre y la cuestión. Entonces, si ustedes se fijan, acá yo voy a sacar este prevent. Pam, pam, pam. Clic, ¿cierto? Y acá esta cuestión lo que va a hacer es recargarme la página. ¿Ya? Acá me tiró un error, a ver, veamos, dice event click, dice got undefined. Veamos. Ah, ya, porque este form set no está, es por eso que me está reclamando. ¿Ya? Entonces, se fijan por qué es bueno leer los errores, porque me indican ciertamente dónde tengo el error. ¿Ya? Entonces, ustedes ciertamente cuando vean una chorrizada de código o cuestiones así y que les salga error, ustedes tienen que tratar de leer eso, chicos. ¿Ya? Aunque sea una cuestión, una selva, porque en alguna parte va a tener que darle alguna indicación de qué está ocurriendo. ¿Ya? Entonces acá simplemente me dice, ¿sabes qué? Estoy indefinido. Yo sé que al tiro que es porque un método no está indefinido. ¿Ya? Al tiro. Entonces acá simplemente tendría que hacer el form set, tendría que declararlo acá como un método. Voy acá abajito, hago una coma, declaro el método y simplemente va a ser un alert. Ya que acá voy a estar simplemente mintiendo que lo envié por acción, ¿cierto? Pero es un ejemplo simplemente. ¿Ya? Entonces, ese evento ciertamente hago command D, pam, y lo puedo ver. ¿Ya? Entonces ustedes también, pues, control D, y pueden saber dónde está referenciado ese método, o en todas las partes donde se está invocando. ¿Ya? Solamente este método se está invocando acá, y en ninguna parte más. ¿Y por qué? Porque vuelvo después donde está definido. ¿Ya? Entonces form set, guardo, ¿ya? Y en teoría esta cuestión, ya, y esto lo voy a comentar nomás. Ya, porque esto ya lo aprendimos y todo, y me está ocupando mucha pantalla. Pam. Y entonces tengo eso ahora. Entonces ingrese su nombre, enviar. Entonces este yo le saqué el prevent. Entonces, si yo les muestro acá el view, yo tengo acá event component y tengo mi name. Bacán. Entonces acá yo cuando empiezo a poner mi nombre, esta va a empezar a cambiar, ¿cierto? Por la reactividad de view. Alejandro. ¿Ya? Entonces, cuando yo envíe esto, ciertamente esto, si ustedes se fijan acá, tienen la vista acá, se va a recargar. Enviar. Formulario enviado por Axios y me recarga. ¡Pam! Y me borra todo. ¿Ya? Me borra todo. Y me borra la data, este event compone lo perdí, name, lo perdí y chao. Ya se envió el formulario y me olvidé de todo. Entonces simplemente esto lo resolvemos con, vamos acá abajito, clean.prevent y chao. Nos olvidamos de eso ya. Volvemos acá, está recargando creo, ya, acá.
y vamos de nuevo. Alejandro. Y voy ciertamente acá abajito. Entonces acá la tengo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, le pongo Androp, ¿ya? Y ahí está cambiando. Entonces le pongo enviar, pam, formulario enviado por Axios y pam. Entonces yo después puedo hacer cualquier lógica, la puedo limpiar yo o hacer cualquier cosa, pero esto no me está recargando nada, ¿ya? Y entonces simplemente no estoy perdiendo datos y no estoy recargando nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque este clic tiene un prevent, ¿ya? Y simplemente está omitiendo que esta cosa se envíe, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no quiero que se envíe por el form? Porque yo lo estoy haciendo ciertamente por Axios, ¿ya? Porque yo tengo mi endpoint, tengo mi cabecera y tengo todo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, yo no podría comunicarme a través de un formulario con un API REST. ¿Por qué? Porque el API REST tiene esos verbos que nosotros ocupamos, ¿cierto? El get, el post, el put, el delete, ¿ya? Y yo con el formulario solamente tengo get y post. No tengo un delete, no tengo un put, ¿ya? Entonces, por eso sí o sí tengo que usar un Axios. Y por eso simplemente olvido este evento por default que me trae HTML, el envío submit del formulario, ¿ya? Y lo paro, ¿ya? Eso. Entonces, eso es lo que yo tenía preparado para eventos, ¿ya? Entonces, esa cosita tenía preparada para eventos. Y lo que tenía preparado para, ¿cómo se llama? Lo que teníamos visto ayer, es un lujito nomás, porque esto, de hecho, ustedes no se lo piden ni un desafío ni nada, ¿ya? Es como ustedes pueden después seguir jugando con esas tarjetas nomás. Entonces, déjenme ver. Ya, entonces acá voy a tener que crear otro componente, ¿ya? Que va a ser el Gallery Component. Y ese Gallery Component va a tener la fotito de los gatos, de las comidas y esas cosas. Pero la gracia es que esta cuestión ahora va a tener dos botones, ¿ya? Entonces, en vez de tener el botón eliminar, que te eliminaba la cosa, que era súper fácil hacerlo, ahora vamos a hacer el empezar a movernos, ¿ya? Entonces yo voy a tener, no sé, por ejemplo,